vamos a avanzar al género Streptococcus. Para que ustedes se ubiquen en esta tablita que está en su guía también. Cada clase hemos dicho que vamos a avanzar un género de bacterias. La anterior clase hemos avanzado el género Staphylococcus. Hoy día vamos a avanzar el género Streptococcus. Son los dos focos gram positivos que vamos a ver en este año, ¿ya? Hay enfermedades que producen las bacterias del género Staphylococcus y otras del género Streptococcus. ¿Cuáles son las especies del género Streptococcus? Tenemos una importante que es el Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus del grupo Viridans, Streptococcus pneumoniae y los enterococos. Entonces, esos son los que vamos a ver ahora. Vamos a describir su morfología, su agrupación, ¿no? Y la próxima clase empezamos con bacilos gram positivos, ¿no? Cada clase avanzamos un género. Después seguimos con todos los gram negativos. ¿Ya? Entonces, el género Streptococcus, como su nombre indica, strepto viene del griego que quiere decir cadena, porque se agrupan así en cadenitas, son focos redonditos que se agrupan así en cadenitas. Todos estos son redondos y se agrupan en cadenas, a excepción de estos que son diplococos, o sea, en grupos de a dos. Diplococos. ¿Ya? Todos los demás son cocos gram positivos que se agrupan en cadenas. Ahí vamos a ver de cada uno cómo es la clasificación, qué toxinas, qué cuadros clínicos producen, ¿no? De todas las bacterias del género Streptococcus. Como les decía, viene del griego strepto, cadena, y coccus, que quiere decir grano, ¿no? O sea que es redondo, que les quede claro eso. Un coco es redondo, un bacilo es larguito, ¿ya? Entonces, como les decía, se pueden agrupar en cadenas, la mayoría, pero el Streptococcus pneumoniae se agrupa en diplococos. Entonces, ¿cuál es la clasificación? Hay tres clasificaciones. La que yo la puse aquí es por especies. Streptococcus pyogenes, agalactiae, neumococcus. El Streptococcus pneumoniae también se le dice neumococo. La patología más importante, como su nombre indica, es la neumonía, ¿no? Entonces, pero hay también otro investigador llamado Rebecca Lancefield que ha estudiado los Streptococcus y los ha clasificado en base a un antígeno que tiene en su pared celular, que lo ha nombrado con las letras del alfabeto. O sea, en algunos libros ustedes van a encontrar no como Streptococcus pyogenes, sino como Streptococcus del grupo A de Lancefield al pyogenes. A la Agalactiae, Streptococcus del grupo B de Lancefield, los enterococos del grupo D de Lancefield, y el neumococo y el viridans no tienen ese antígeno que estudió Rebecca Lancefield. Y hay otra clasificación en base a la hemólisis que produce. ¿Qué es hemólisis? Hemo, sangre, lisis, destrucción. O sea, ustedes saben que en el laboratorio, para sembrar la próxima semana, vamos a necesitar un medio que se llama agar sangre. Y ese medio de agar sangre se prepara con sangre. O sea que ustedes tienen que donar. ¿No? No. Sí. Porque ustedes van a practicar, ¿ya? Ustedes van a practicar. Yo no puedo donar sangre para que ustedes practiquen. Yo basta con mi voz y por explicarles, pero ustedes, si no donan sangre, 5 ml no se van a desangrar.
Entonces, si es que no donan, no hay práctica pues de agar sangre y no van a conocer, ¿no? Entonces, ¿para qué es este investigador que vio la hemólisis, viendo cómo destruyen estas bacterias los glóbulos rojos del agar sangre? Entonces, si ustedes se fijan, este es un Streptococcus pyogenes, por ejemplo. Alrededor de donde crece la colonia, se observa una zona clara, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Es porque la bacteria, a través de sus toxinas, las citotoxinas, han destruido los glóbulos rojos del agar sangre. ¿Ya? Y a esos que destruyen totalmente los glóbulos rojos del agar sangre, los llamó que producen hemólisis beta. En cambio, hay otros que producen parcialmente, se ve un halo más verdoso alrededor, la hemólisis del agar sangre, parcialmente, no total. A eso se los llamó hemólisis alfa. Y a los que no producen hemólisis gamma. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, estos son hemólisis alfa, un halo más verdoso. Hemólisis beta, destrucción total de los glóbulos rojos, y aquí no hay hemólisis. ¿Ya? En base, entonces, cuando ustedes, esto es para identificar a los estreptococos en el laboratorio. Esto lo hacen los bioquímicos, pero ustedes de repente al leer en un libro van a encontrar, se encuentra un estreptococo alfa hemolítico. Entonces están refiriendo o bien al neumococo o bien al Streptococcus viridans. Entonces esa es la clasificación de los estreptococos. ¿Está claro? ¿Chicos? Sí. Bueno, entonces vamos a describir al primero. Es uno de los que vamos a describir más ampliamente, el Streptococcus pyogenes, llamado también del grupo A de Lancefield. Algunas personas, entre el 5 al 10%, si aquí somos 100, 5 a 10, si nos hacen un hisopado de la boca, vamos a encontrar, o de la nariz, vamos a tener Streptococcus pyogenes en forma normal, como microbiota. Estamos colonizados, ¿ya? Se llama también del grupo A de Lancefield. Ya hemos dicho que produce beta hemólisis. Va a producir, ¿por qué los estudiamos acá en medicina? Porque esta bacteria Streptococcus pyogenes produce una serie de enfermedades. Esas enfermedades van a producir gracias a enzimas o fermentos como la streptokinasa, streptodonasa, hialuronidasas, estearasas. Esos son sus factores de patogenicidad o de virulencia. Gracias a esas enzimas y a estas toxinas. La streptolicina O, streptolicina S, la toxina eritrogénica que produce la escarlatina, que vamos a ver una enfermedad, y además tiene antígenos en su superficie que juntamente a su cápsula le da propiedades antifagocitarias. Entonces, estos son los factores de virulencia, de patogenicidad del Streptococcus pyogenes. ¿Qué cuadros clínicos o qué enfermedades produce? Igual que el Staphylococcus aureus, produce una serie de enfermedades a nivel de todo el organismo. Entonces, ¿cómo las vamos a clasificar a estos cuadros clínicos? En procesos supurados. ¿Qué significa supurado? Compus. Y procesos no supurados. Compus, ustedes fíjense, esos procesos supurados producen pus, esa secreción blanca amarillenta, que es signo de una infección. Cuando ustedes vean una herida con pus, es porque está infectada con una bacteria. O bien Staphylococcus aureus, o bien Streptococcus pyogenes, o otra que vayamos a ver. Este es un absceso donde hay también material purulento. Pero también los vamos a clasificar estos supurados, o sea, los que producen pus, en enfermedades inespecíficas y específicas. ¿Qué significa primero específicas? Que solamente es producido por el Streptococcus pyogenes.
Cuando ustedes escuchen hablar de estas dos enfermedades, erisipela y escarlatina, las dos comienzan con E. ¿Han escuchado hablar de esas dos enfermedades? Escarlatina y erisipela. Si no han escuchado hablar, saliendo de aquí, van a saber qué es la erisipela y es la escarlatina. Vamos a ver ahorita en fotos. Cuando ustedes escuchen hablar de erisipela y escarlatina, Streptococcus pyogenes. No hay otro. Pero si ustedes escuchan hablar de estos cuadros de aquí arriba, de los cuadros inespecíficos, como su nombre indica, no es solamente el Streptococcus pyogenes. La anterior clase hemos visto que el lintético también produce el Staphylococcus aureus, ¿no? Las piodermitis, o sea, infecciones de las heridas, también. A nivel de las mucosas, una de las infecciones más grandes que producen, o sea, más comunes que produce el Streptococcus pyogenes es la faringitis. ¿Saben lo que es faringitis? Inflamación de la faringe. Entonces, ¿cómo viene ese paciente? Doctor, me duele al tragar, odinofagia. No puedo pasar ni mi saliva que me duele. Tengo dificultad para tragar los alimentos, disfagia. Tengo fiebre, desgano, adinamia, ¿no? Entonces, ustedes van a sospechar de una faringitis. Pero la mayoría de las infecciones respiratorias, faringitis, neumonías, otitis y todo, son producidas por virus. Pero en el caso de las bacterias, una de las más importantes es el Streptococcus pyogenes. ¿Cómo voy a diferenciar una faringitis estreptocócica de una viral? Ahorita lo vamos a ver. Por la vecindad, la faringitis también puede producir otitis, infección del oído. También puede producir sinusitis, infección de los senos paranasales y frontales. Se llenan de pus. ¿No han escuchado hablar alguna vez de sinusitis? ¿No? Duele la cabeza, se llenan de pus. Generalmente son por los resfríos mal curados. Luego tenemos más adentro, a nivel de las vísceras, meningitis. ¿Saben lo que es la meningitis, no? Infección a nivel de las meninges. ¿Cómo llega ese paciente? Fiebre, cefalea. Rigidez de nuca, fiebre, cefalea, ¿no? Meningitis. Endocarditis, infección de la membrana interna del corazón. Y una enfermedad más grave es generalizada a nivel de la sangre. Ustedes saben que una infección generalizada son las sepsis, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Donde la bacteria está circulando en la sangre. Y sepsis puerperal, ¿qué será? ¿Qué es el puerperio? Puérperas, después del parto. Si la mujer tiene a su hijo por parto y lo tiene en un lugar donde no aplican normas de bioseguridad, por ejemplo, en los donde se realizan abortos clandestinos o donde se hacen partos donde no hay normas de esterilidad, entonces se puede infectar con un Streptococcus pyogenes y llegan a la maternidad percibolan ya con sepsis. A veces se mueren, pero eso es porque viene de una complicación de un parto, de un aborto, donde se ha infectado con Streptococcus pyogenes. Bueno, esos son los procesos supurados que vamos a ver a continuación. ¿Y cuáles son los procesos que no producen pus? Los no supurados. Generalmente son una consecuencia. ¿Qué significa consecuencia? Que no se trata. A toda acción, ¿cómo es? A toda causa hay una respuesta. Si yo tengo faringitis, generalmente los niños, esa madre tiene, no se descuida. El niño todo el tiempo con faringitis, no lo lleva al médico, el médico no le da tratamiento adecuado. El Streptococcus pyogenes es 100% sensible a la penicilina. Una de las pocas bacterias que es sensible 100% a la penicilina benzatínica. Entonces, si ustedes tienen un paciente con Streptococcus pyogenes en la faringe, hay que hacer tratamiento. Tratamiento depende, dura 6 meses o un año, una ampolla cada
que no haya esta consecuencia, que son enfermedades más graves. Son enfermedades de tipo inmunológico. Se va la bacteria al corazón, forma unos autocomplejos y da la fiebre reumática y también la endocarditis, ¿ya? O se va a los riñones y da la glomerulonefritis aguda, ¿no? Aparece después de una infección en piel o faringe que no ha sido tratada. El paciente orina sangre, también hay albúmina en la orina, se hincha la cara, las piernas. Ese es un proceso inflamatorio a nivel de los glomérulos renales. Entonces vamos a ver primero los procesos supurados. Ahí tenemos el impétigo, ¿se acuerdan? Que también vimos en Staphylococcus aureus. El impétigo es cuando aparece alrededor de los orificios, es periorificial, de la boca, de la nariz, de los ojos de los niños que no se lavan las manos y se rascan de un lado al otro, llevan la bacteria y se observan unas placas eritematosas, pustulosas. ¿Qué es eritema? Rojo, pustulosas con pus, ¿no? Están infectados. Entonces ahí puede ser Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes. Pueden también producir forúnculos o abscesos, igual que el Staphylococcus aureus, ¿no? Ahí tenemos forúnculos y abscesos. Ahí tenemos un absceso. Entonces, estamos viendo los procesos inespecíficos a nivel de piel, impétigo, y ahora vamos a ver a nivel de mucosas. A nivel de mucosas, hemos dicho la más importante, la faringitis. Si ustedes tienen odinofagia, disfagia, fiebre, aginamia, abren la boca, con un bajalengua se les hace bajar la lengua, a ver, no, para ver la faringe. Si esa faringe la vemos así, edematosa, ¿qué es edema? Hinchada. Eritematosa, roja, puede ser viral. Pero si yo esa faringe la veo así con puntos blancos de pus, así con puntos blancos de pus, voy a pensar en una bacteria. ¿Cuál? Streptococcus pyogenes. Y ahí debo pedir un cultivo de secreción faríngea. Vuelvo a repetir, si la faringe es eritematosa, edematosa, y no hay puntos blancos de pus, puede ser viral. Pero si hay puntos blancos de pus, hay que pedir un cultivo de la secreción faríngea. Y muy posible que esté el Streptococcus pyogenes. Ya hemos dicho que los virus son los más importantes, ¿no? Las faringitis, la mayoría son virales. Esos son los virus que vamos a ver cuando avancemos virus. Este es el Streptococcus pyogenes, uno de los más importantes. Bueno, entonces, fíjense cómo es la faringe eritematosa, con puntos blancos, y eso es seguro una faringitis estreptocócica. Hay que hacer tratamiento con penicilina para evitar que se formen estos inmunocomplejos insolubles, en los riñones, que se llama glomerulonefritis aguda, ¿no? Glomerulonefritis, este es el estreptococo, se forman unos inmunocomplejos que van a dar lugar a la glomerulonefritis aguda y el paciente va a orinar con sangre, hematuria, proteinuria, oliguria, o también puede producir la endocarditis o fiebre reumática. Ahora nos vamos a los cuadros específicos. Esta es la erisipela, para los que no conocían. Este es un paciente, su pierna derecha y su pierna izquierda. ¿Hay diferencia? Hay mucha, ¿no es cierto? Aquí aparece edematosa, y si uno lo toca está caliente, ¿ya? Caliente. Y hay diferencia, aquí está más claro, entre la parte sana y la parte infectada. Hay un borde bien definido.
Miren, borde bien definido, ¿no es cierto? En eso se diferencia de la celulitis, que es otra infección parecida, pero no hay diferencia no hay borde definido. Rojo es borde, ¿ya? Esa es la erisipela. ¿Han escuchado hablar? ¿No? La triada de Celso, ¿han escuchado hablar? Sí. Eso se presenta en la erisipela. ¿Cómo es que uno adquiere erisipela? Generalmente se hace una herida con algún instrumento cortopunzante y es por ahí donde ingresa la bacteria y empieza el cuadro. Ahora, la otra enfermedad específica, la escarlatina. ¿Qué es la escarlatina? Un exantema. ¿Saben lo que es exantema? Esto es exantema. ¿Nunca les ha dado dengue? Sí. ¿No se ha formado así? En algunas personas hay exantema. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con la escarlatina. ¿Ya? Entonces, esa es la escarlatina producida por una toxina eritrogénica del Streptococcus pyogenes. Cuando ustedes vean pacientes así, cuando vean erisipela, escarlatina, piensen en Streptococcus pyogenes, porque son cuadros específicos producidos por estas bacterias, la escarlatina y la erisipela. ¿Ya? Entonces, hemos visto todos estos cuadros, erisipela, escarlatina, y hemos dicho que si no se produce un tratamiento de estas enfermedades, a la larga puede ser puerta de entrada de una endocarditis. Procesos no supurados, endocarditis, fiebre reumática y en los riñones la glomerulonefritis aguda, ¿no? De la faringe, a la larga, ese niño que no se hace tratamiento con penicilina, entonces se va a los riñones y se produce la glomerulonefritis aguda. ¿Está claro? Sí. Entonces, ante todos estos cuadros, chicos, ¿cuál es el tratamiento de elección? Penicilina. 100% sensible a la penicilina, raro, ¿no? Pero todavía no hay Streptococcus pyogenes resistente a la penicilina. ¿Ya? Y si el paciente es alérgico a la penicilina, hay que buscar otros antibióticos de otras familias, eritromicina, cefotalcin. Ya ustedes, de aquí a 2 semanas, van a empezar a manejar todos estos nombres de los antibióticos. Bueno, ya hemos visto Streptococcus pyogenes. ¿Está claro? Sí. Ahora vamos a ver Streptococcus agalactiae. A ver, chicos, el Streptococcus agalactiae en algunas mujeres, es un coco gram positivo, en algunas mujeres está en la vagina y también en el intestino. Como microbiota, están colonizadas sin producir ninguna infección. Pero ¿cuál es el problema? Que si estas mujeres que se embarazan y tienen por parto al bebé, ese bebé va a pasar por la vagina, ¿no es cierto? Sí. Y ahí está este Streptococcus agalactiae. Entonces, ¿qué va a producir? Infecciones neonatales. ¿Qué es un neonato? Un recién nacido. ¿Hasta cuándo se dice que un recién nacido es neonato? Hasta los 28 días. Hasta los 28 días. Después ya es bebé. Entonces, ¿cuál es la principal patología de ese niño? Meningitis. Ese niño, al pasar por el canal del parto de esa madre que está con Streptococcus agalactiae en la vagina, va a aspirar esas secreciones, puede producirse neumonía, de ahí se va a las meninges, meningitis, y se completa con una sepsis. ¿Ya? Y eso es grave. Esa infección en los neonatos puede ser de comienzo precoz. ¿Qué significa precoz? Temprano, la primera semana de vida. Eso es cuando este bebé de esta madre embarazada pasa por el canal del parto. Si este bebé naciera por cesárea, ¿tuviera ese riesgo? No. Entonces pasa por el canal del parto.
y se enferma con meningitis, neumonía y sepsis neonatal. Tiene una letalidad del 50%. O sea, ¿qué quiere decir? Que de 10 que se pueden enfermar, 5 se mueren. ¿Ya? En cambio, de comienzo tardío es cuando aparece después de la primera semana. Entonces, eso no viene de la madre, sino es cuando colocan a los niños, por ejemplo, nacen prematuros, y los colocan a varios, a 2, en una incubadora. Eso es lo que se está haciendo en la maternidad, ¿no es cierto? Tanto hacen paro y paro y paro porque no hay incubadoras, no hay dónde poner a los pacientes. Entonces tienen que poner a 2 niños y hay el riesgo de estas infecciones, ¿no? Infecciones intrahospitalarias por el personal del hospital que lleva las bacterias de un niño enfermo a un niño sano. Nació bien, pero en el hospital se infectó con otro enfermo. ¿Está claro? Bueno, entonces, esa es la meningitis, inflamación de las meninges. Bueno, ya hemos visto Streptococcus agalactius, las infecciones más importantes, las neonatales. Ahora vamos a ver cuál es. ¿El víridas? Los enterococos. Los enterococos. Antes estas bacterias se los estudiaba en los estreptococos, pero actualmente es un género aparte. Se llaman enterococos. ¿Por qué quiere decir? ¿Qué quiere decir entero? Intestino. Entonces, cocos del intestino. Nuestro intestino, como microbiota, la mayoría es flora gram negativa, pero existe un 10 a 20% de cocos gram positivos, que son nuestra microbiota, en el intestino. Y uno de esos son los enterococos. Hay el enterococo fecalis, el fecium, el avium. Entonces, ¿estos van a producir diarrea alguna vez? ¿Qué dicen? Son microbiota intestinal de todo el mundo. Nadie se salva de tener enterococos en el intestino. ¿Producirán diarrea? Todo el tiempo estuviéramos pues con diarrea si es que fueran patógenos para el intestino. Viven en el intestino, microbiotas son del intestino. Cuando salen del intestino y van a otros órganos, pueden producir, por ejemplo, en el oído, otitis, infecciones urinarias cuando se van al aparato urinario, meningitis en las meninges, endocarditis en el corazón. Pero no, diarrea nunca, porque si no todo el tiempo, pues si viven ahí, estuviéramos con diarrea o no. Yo así les pregunto para sus exámenes, les hago pensar, pero parece que no están recapacitando, ¿no? ¿Pueden producir diarrea los enterococos? No. ¿Por qué? Porque es microbiota intestinal, ¿ya? Cuando van a otros órganos donde son estériles, ahí sí pueden producir diarrea. Bueno, ya hemos visto a los enterococos. Ahora vamos a ver al grupo viridans. Dentro del grupo viridans hay varios. Y dentro de esos está el Streptococcus mutans, que hemos visto en la primera clase. Todos tenemos Streptococcus viridans como microbiota de la boca. Ahorita si les hago a unos 10, les hago un hisopado y los siembro, vamos a ver Streptococcus viridans, ¿no? Pero pueden, si van a otros lugares donde no son microbiota, a la sangre, por ejemplo, van a producir sepsis. Si van a los pulmones, neumonías. Si van al corazón, endocarditis. Es la bacteria más importante productora de endocarditis, los estreptococos del grupo viridans. ¿Ya? Meningitis, infecciones de heridas. Y como dijimos, hay una especie que es el Streptococcus mutans que produce ¿qué? La caries dental. ¿Gracias a qué? ¿Qué es lo que tiene la bacteria? Glicocálix. ¿Qué hace el glicocálix? Se adhiere fuertemente al esmalte del diente y produce la caries dental. Bueno, esos serían los viridans. Nos falta el Streptococcus pneumoniae, llamado también neumococo, ¿no? Neumococo. Es el único que no se presenta en cadenitas ni redonditos. Como les dije,
lo alargadito y en grupos de 2. O sea, se dice que son diplococos. ¿Ya? Diplococos. Fíjense, así se observa una tinción de Gram. Diplococos, parecen hasta bacilitos, pero no son diplococos. ¿Ya? Si ustedes tienen un paciente con meningitis, por ejemplo, y piden un cultivo de líquido cefalorraquídeo, la meningitis es una emergencia médica. No puede esperar 72 horas el cultivo, 48 y 72 horas. Tiene que iniciar tratamiento empírico. Entonces, por lo menos ustedes han visto ya cómo se hace una tinción de Gram un día. Pueden sacar el líquido cefalorraquídeo, realizar una punción lumbar, mandar al laboratorio y decir, por favor, infórmenme hoy qué bacteria, o sea, no qué bacteria, sino la morfología mediante una tinción de Gram, qué bacteria puede ser. Hasta el momento hemos visto Staphylococcus aureus, Streptococcus agalacticae, que producen meningitis, ¿no? Entonces, el laboratorio va a hacer una tinción de Gram. Y si observa así diplococos Gram positivos encapsulados, este es un leucocito, ¿no? Pero si observa estos diplococos, el médico al tiro va a decir es un neumococo. Entonces va a iniciar tratamiento empírico en base a lo que el neumococo es sensible, en base a la experiencia empírica, hasta que el laboratorio informe el antibiograma. Si en el antibiograma dice es sensible al antibiótico que estaba usando el médico, que siga. Pero si el paciente no mejora, hay que cambiar con lo que dice el laboratorio que es sensible. ¿Sí? Bueno, ¿qué patologías? A ver, no haga tanto escándalo. ¿Qué patologías produce el Streptococcus pneumoniae? Por su nombre, ¿qué puede producir? Neumonía. ¿No? La patología más importante. ¿Y por qué esta bacteria produce estas enfermedades? El neumococo es medio grave, porque tiene cápsula. ¿Y qué hace la cápsula? Le da resistencia, ¿pero por qué? Porque lo protege contra la fagocitosis de los macrófagos. Tiene acción antifagocitaria. Ese es su factor de virulencia de esta bacteria. ¿Ya? Cuando ustedes escuchen, ahí tiene neumonía, es un neumococo, tiene meningitis, es un neumococo, es grave, porque tiene cápsula, es una bacteria mala. Pero esta bacteria, un 15 a 60% de las personas las tenemos en la nariz como microbiota. No todos, pero hay. Lo grave está que desde la faringe o la nariz lleguen hacia los pulmones o lleguen hacia las meninges, ¿ya? Entonces, ¿en quiénes se puede producir una infección? En los inmunodeprimidos. Ya saben ustedes que inmunodeprimidos hay por causas tóxicas, los alcohólicos, los drogadictos, los fumadores, por causas fisiológicas, las edades extremas de la vida, los bebés, los ancianos, por causas patológicas, o sea, de tener una enfermedad. ¿Qué enfermedad produce inmunodepresión? El VIH, la diabetes, el cáncer, ¿no? El lupus. Son pacientes inmunodeprimidos y pueden agarrarse cualquiera de estas infecciones. Y los medicamentos, algunos medicamentos también pueden producir inmunodepresión. Eso es por causa terapéutica. Se está haciendo una terapia con medicamentos. ¿Qué medicamentos? Los corticoides, número 1, los antineoplásicos para pacientes que se da con cáncer. Ya mi voz no da. No sé cómo pasaré el catarro. La infección más importante que produce es la neumonía lobar, del lóbulo del pulmón. Bueno, ¿cómo saben ustedes la triada de la neumonía, no es cierto? ¿Cómo saben que un paciente tiene neumonía? Tos. Tos con expectoración.
Fiebre. tos con expectoración, fiebre y dolor en punta de costado. Esa es la triada de la neumonía, ¿no? 3 síntomas: tos con expectoración, fiebre y dolor en punta de costado. Entonces llega hasta los alvéolos, se inicia el cuadro con escalofríos, fiebre, también puede producir bronconeumonías, abscesos de los pulmones, ¿no? Pero también otra infección importante que produce es a nivel de los senos paranasales, sinusitis, otitis. Y otra infección importante es la meningitis. También es una bacteria que produce meningitis. ¿Cuál es la triada de la meningitis? Rigidez de cuello, fiebre y cefalea, ¿no? Entonces le sacan líquido cefalorraquídeo por punción lumbar y ese líquido va a ser turbio. Normalmente, ¿cómo es un líquido cefalorraquídeo? Transparente como el agua, cristal de roca. Pero cuando está con meningitis bacteriana, va a ser turbio, porque hay leucocitos, hay bacterias, ¿no? Bueno, esas son las dos patologías más importantes del neumococo: neumonía y meningitis. Bueno, ante estas patologías que hemos hablado, ¿qué tenemos que hacer? Pedir un análisis bacteriológico, que es lo que estamos haciendo en el laboratorio. De acuerdo, hemos visto que producen varias enfermedades. De acuerdo a la localización de la muestra, hay que pedir un análisis, ya sea de sangre, si es sepsis, de esputo, si es neumonía, de líquido cefalorraquídeo, si es meningitis. ¿Qué se hace en el laboratorio? Se procede a realizar el examen directo, la tinción de Gram, tinción de Ziel-Nielsen, el cultivo y su respectivo antibiograma. Cuando sospechen de un paciente con neumonía, ustedes van a ser los primeros doctores que van a ver al paciente. Entonces, ¿qué le van a decir? Señor, lleve su muestra de esputo, esa flema que le sale al laboratorio, pero no lleve saliva. Tiene que ser de aquí adentro porque si lleva saliva, la infección es en la boca. Tiene que ser de los pulmones, ¿no? Y es la flema, hay que decirle eso al paciente. La neumonía, desde adentro. Bueno, tratamiento. El Streptococcus pneumoniae o neumococo no es como el Piógenes. Ya tiene resistencia a la penicilina, 20 a 30%. Ya casi no se puede usar penicilina, se utilizan otros antibióticos que estamos viendo ahí, ¿no? Bueno, eso es todo, chicos, de estreptococos. Vamos repasando. Ya no da más, ya quiero echar. La morfología del estreptococos, ¿cómo es? Cocos. Morfología es forma, o son cocos o son vacíos. ¿Qué son? Cocos. Y en la tinción de Gram, ¿cómo se observa? Gram positivo. Gram positivos, ¿no? Cite las especies. Están en la pizarra. ¿Cuáles son las principales toxinas y fermentos del Streptococcus pyogenes? ¿Cuáles son las toxinas? Streptokinasa, toxina eritrogénica, ¿no? La streptomicina O y S. Y los fermentos, streptokinasa, streptodornasa y aluronidasas, ¿no? Esos, gracias a esas toxinas y fermentos, producen todas las enfermedades que hemos citado. ¿Algunas las conocían? Ninguna. Nunca han escuchado hablar de neumonía. Es la bacteria más importante productora de neumonía de la comunidad, ¿no? ¿Qué cuadros clínicos produce? Hay cuadros supurados y no supurados. El Piógenes. ¿Cuáles son los supurados? Desde afuera, desde la piel, impétigo, piodermitis, orúnculos o abscesos,
Entrando más adentro, las mucosas. Faringitis. Otitis, sinusitis, Sinusitis. Más adentro. sepsis puerperal. Sepsis puerperal. Es la más grave. Porque la sepsis es una infección generalizada, ¿no? Esos son los cuadros supurados. ¿Y los no supurados cuáles son? Fiebre Fiebre reumática, reumática, glomerulonefritis aguda y endocarditis. ¿Cuáles son las principales infecciones de la galáctea, del Streptococcus agalactiae? ¿Pero qué infecciones neonatales? Meningitis, sepsis o neumonía neonatal. Del viridans, ¿cuáles son? Endocarditis, la más importante. Sepsis. Y del mutans, caries dental. Bueno, eso sería todo, chicos. A ver, eso. Trabajar duro por algo que no nos interesa se llama estrés. O sea, si uno trabaja duro por algo que no nos llama la atención, se estresa. Por ejemplo, si ustedes vienen a clases de mala gana, se van a estresar, se van a inmunodeprimir y se van a enfermar. Pero si ustedes, atiéndanme, si ustedes vienen a clases con ganas de aprender algo, para ir a su casa hoy día ya diciendo, hoy día aprendí que había sido la erisipela. Entonces al día siguiente vienen a trabajar duro por algo que amamos, se llama pasión. Entonces ustedes lo que tienen que hacer de ahora en adelante es enamorarse de la medicina. La medicina es mi amor primero, antes que mi cortejo ni corteja, porque ese es mi objetivo, ser médico, no casarme ni enamorarme, ¿no? Entonces, enamórense de la medicina para que vengan todos los días, no a decir presente y va a andar en la luna, ¿no? Sino a aprender algo.